Hey, profe, ¿sí se puede? Hola, soy el profe Raúl Loredo y quizás ya notaste los pequeños cambios en tanto la imagen, el nombre, las descripciones, el intro, todos basados en errores de principiante para la mejora y éxito de este canal. Dale like, suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones, compárteme en tus redes sociales, eso me ayuda muchísimo. Comencemos comenzando. En el año 2011, recién egresado de la normal superior como maestro de secundaria, yo ya tenía un trabajo pues, por decirlo así, en una empresa de impresión digital y equilibraba en mi balanza mental, pues, irme a un colegio o seguir estando en ese trabajo. Y relativamente yo sentía, y por lo que escuchaba, que quizás la paga era prácticamente igual y también la parte donde yo estaba pues no me llevaba trabajo a mi casa, como sabemos que los maestros de colegio trabajan demasiado y también muchas veces se llevan trabajo a las casas. Entonces yo con el futuro y la idea de decir ya no tarda mucho en que vuelva a haber exámenes, que después ya supimos que empezó la reforma y todo eso después del 2012, pues dije no, pues aquí me voy a esperar. En esa parte, en ese lapso de haber recién egresado, yo ya notaba que compañeros pues ya se sentían como pez en el agua, pues ya sea por una herencia, por una palanca, sabemos, la compra de la plaza, de que ya estaban frente a un grupo. Y yo sabía que esas adversidades desde el 2006 que había ingresado a la normal, o 2007, ya lo sabrán por qué, pues yo notaba que contra todas ellas tenía que poder. Y de cierta manera, moralmente, estaba como en un bache emocional, depresivo, de por qué si yo me consideraba y veía a través de mis maestros de la normal superior que era bueno, ya a una edad de 29 años, 30, por qué no estaba trabajando de lo que pues recién había egresado. Y es ahí donde un buen consejo de una buena amiga para que sigas vigente, ¿por qué no estudias una maestría? Y sí, chequé varias universidades y seleccioné una principalmente por las características propias que tenía, que era prácticamente también para trabajadores, con los horarios flexibles, pues la mensualidad, porque era de paga, pues se veía pues atractiva. Y sí, entró en el 2011, 2 añitos perfectos, tanto el ambiente del grupo, todos teníamos como la meta en común, nos llevábamos muy bien, excelente diría yo, y todos perseguíamos lo mismo y nos conjuntábamos en lo mismo, porque lo que yo no sabía de otros campos, con ellos me apoyaba o viceversa. Había ingenieros, había psicólogos, prácticamente éramos muy poquitos maestros y todo eso nos ayudó a que tuviéramos un ambiente bien relajado durante 2 años. Al cabo de los 2 años es aquí donde viene pues, mi impresión propia de lo que hice. En esos momentos de mi vida, yo todavía, pues, estaba bien, pues, mentalizado que las matemáticas, los números, no eran para mí. Todos somos perfectos en matemáticas para cobrar y para gastar. Y yo me considero uno de ellos. Pero en esos momentos yo ya había tenido varias situaciones y mis calificaciones lo dicen, que siempre en matemáticas era de 6. Y por más que me lo decía la vida que no era por ahí lo mío, pues yo seguía aferrado, incluso hasta el intento de estudiar una ingeniería. Y bueno, al terminar estos 2 años de maestría, había un buen maestro catalán, saludos, que nos enseñó una manera de comprobar la tesis para hacer, pues, o titularnos como máster en educación con metodología de la docencia. Y
Recuerdo mucho que para hacer la comprobación de esa tesis teníamos que pues idear a través de una fórmula matemática llamada chi cuadrada o ji cuadrada, ji cuadrada, y con ella unos parámetros donde nos arrojaba un número en específico. Ejemplo, si a mí me salía el número menos 0.7 y al final de realizar la tesis me indicaba que ese número seguía en lo mismo, significaba que mis resultados iban a ser muy probablemente muy buenos. Pero si cambiaba desde el inicio de la tesis con un número hasta el final de la tesis con otro, significaba que todo lo que había hecho muy probablemente también iba a tener demasiados errores o que había comenzado con errores y así los había dejado. En fin, nos empieza a explicar la chi cuadrada, todos pues yo veía que algunos ponían atención, que se interesaban en el tema. Yo de cierta manera me ponía un poquitillo nervioso porque dije, pues es que son muchos números y números y números. Y ahí me di cuenta que ciertas habilidades que yo podía o trataba de entender sobre esa fórmula, pues empecé a practicar con el profe y en algún momento, cuando menos lo esperaba, ya me había aprendido la fórmula y los pasos para obtener mis datos. Y me consideré tan bueno para mis datos que en una ocasión el profe me dijo, oye Raúl, ¿no quieres explicarle a tus compañeros pues la fórmula de la chi cuadrada tal y como yo se los expliqué? Se movió el letrero. Ah, no es cierto, lo movimos por un error de cálculo. Y entonces dije, pues sí, me aviento la explicación. Para eso el profe ya nos había explicado demasiado ese tipo de fórmula, quedaba inconclusa, quedaba con muchas preguntas porque eran situaciones diferentes y particulares con la tesis de cada uno. Aproximadamente entramos a la maestría como unos, pues yo creo que unos 30 y salimos como unos 22, 25. Y el profe también llevó a otra persona externa a que nos le explicara y veía que seguían quedando dudas. Entonces en su momento, cuando me propuso eso, pues yo paso, explico, sí me tardo bastantito y prácticamente me voy con cada uno de mis compañeros sobre su duda en específico. Y créanme que fue muy grato para mí de que muchos entendieron la situación de cómo se tenía que tratar esa comprobación pues, para la tesis de maestría. Y después de eso, yo me decía a mí mismo, oye Raúl, pues no que no te gustaban las matemáticas y quizás siguen sin gustarme, nada más como les dije para cobrar y gastar, pero en serio que los maestros de matemáticas, específicamente los de secundaria, mi respeto total, porque por muy bueno, ya sabemos que nos tapizan el pizarrón de fórmulas, o por muy malo, también tienen mucho conocimiento de cosas que a lo mejor no decimos, pues que nos van a servir en la vida, pero tienen su razón de ser. Muchísimo, muchísimo respeto hacia todos los maestros de matemáticas. En mi caso, solamente en esos momentos me sentí como maestro de, pero pues créanme que sí es muy gratificante cuando te crees que no eres bueno en ciertas cosas y lo intentas y pues te das la misma sorpresa de que sí lo lograste, sí pudiste y de cierta manera también pues eres un ejemplo para los demás. Muchísimas gracias. Coméntame situaciones donde tú mismo te diste cuenta que eras mejor de lo que pensabas. Y recuerden que todos fuimos alumnos. Bonus. Mucho tiempo después investigué ya en YouTube y demás que si pues la fórmula matemática de chi cuadrada era buena y encontré como resultados que era una de las más fiables para sustentar una tesis. Y también pues yo tenía como mis dudas de por qué un profe nos había dicho sobre esa tesis, porque yo tenía o tenemos a veces la experiencia de lo de la normal superior. Pero recordemos que, por lo menos en mi caso, o muchos, en la normal no hicimos tesis. Es muy diferente un documento recepcional, donde prácticamente platicas lo que hiciste en un año de práctica, con ciertas virtudes o errores en cuanto a un problema en específico de especialidad,
a la tesis que se hace en una maestría y en un doctorado. Estudia en la maestría